Chauca Diego, vamos a exponer acerca de las relaciones volumétricas y gravimétricas en el suelo. Para comenzar, vamos a hablar acerca de lo que es el suelo, una pequeña definición, ya que el suelo es la superficie más grande de la corteza terrestre y está formado principalmente por los procesos de erosión de restos rocosos y otros cambios físicos y químicos, así como por la actividad biológica de la materia orgánica en la superficie. Este, Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora acá tenemos lo que son las fases del suelo, que son tres. Está comprendida por la fase sólida, la líquida y la gaseosa. Dentro de la sólida, aquí encontramos las partículas sólidas del suelo, ¿no? Pueden provenir de la desintegración física de las rocas, es decir, que mantienen las propiedades de la roca madre o de la posterior alteración química, o sea, que no mantienen las propiedades en un inicio. En la fase líquida, mayormente está formada por agua, aunque también puede estar llenado por otros líquidos como sulfatos, sales u otros compuestos. Y también tenemos lo que es la fase gaseosa, ¿no? Es el aire que llena parcial o totalmente los vacíos que deja la fase líquida y se desprecia su peso para el cálculo de las propiedades. Y bien, ahora aquí tenemos lo que es el esquema típico para la representación del suelo. Como se ve en la imagen, ahí están las tres fases del suelo. Eh, Ahí tenemos lo que es el volumen del aire, del agua, del suelo. En este caso, el volumen del aire con el agua nos dan el volumen de los vacíos y el volumen total nos daría pues el volumen de los vacíos con el volumen del sólido. En el caso del peso, para el aire no tenemos peso. Para el agua sí presenta un peso y al igual que el sólido. Eh, el peso total en este caso sería el peso del sólido más el peso del agua. Ahí tenemos algunas fórmulas. Como ya le había comentado, el volumen total es igual al volumen de los vacíos más el volumen del sólido. El volumen de los vacíos es igual al volumen del aire más el volumen del agua. Y el peso total es igual al peso del sólido más el peso del agua. Y a Jairo, todo este paso despacio, con calma, exponga, porque esta parte que yo estaba explicándoles, igual, ¿no? Esto tienen que saber bien, bien todos. Ya, Ya profesor. con calma exponga, no te apures nada. Ya, bueno, ahora le doy el pase a mi compañero para que pueda hablar acerca de las relaciones volumétricas. Bien, yo voy a hablar sobre las relaciones volumétricas. Acá tenemos 4 puntos que son la relación de vacíos, la densidad alta, no, la densidad correlativa, el grado de saturación y la porosidad. Pasando a la relación de vacíos, tenemos que es una relación entre, primero, el volumen de espacios vacíos y el volumen de las partículas sólidas en una masa de suelo. Su valor puede ser menor a 1 y puede alcanzar valores muy altos. Acá tenemos la fórmula. Y acá tenemos el costado del estado más suelto, donde n es igual a 47,6% y es 0,91. Y en un estado más compacto tenemos que es el 26% y acá el 0,35. Y ahora pasando a la densidad relativa, tenemos que es la medida de la compactación de un suelo dada por la relación porcentual entre la diferencia de la relación de vacíos de un suelo no cohesivo en su estado más suelto y cualquier relación de vacíos del suelo compactado. Esto sobre la diferencia entre las relaciones de vacíos en su estado más suelto y más denso. Y este parámetro permite determinar si un suelo está cerca o lejos de los valores máximos y mínimos de densidad que se puede alcanzar. Acá tenemos la formulita. Y luego pasamos al grado de saturación, que se define como el grado o la proporción en que los espacios vacíos de un suelo o una roca contienen fluido. En este caso puede ser agua o petróleo. Y se expresa como un porcentaje en relación con el volumen total de vacíos. Es la relación porcentual entre el volumen de agua en una masa de suelo o roca y el volumen total de espacios vacíos. Acá tenemos la fórmula multiplicada por el 100%. Y luego pasamos a la porosidad, que es una relación expresada como un porcentaje entre el volumen de espacios vacíos de un suelo y el volumen total de la muestra.
o sea, es la probabilidad de encontrar vacíos en el volumen total. Y luego pasamos a hablar un poco sobre qué son los suelos saturados, que en este caso son aquellos en los que los espacios entre las partículas se están llenos de agua sin posibilidad de aireación, o sea que no contienen nada de aire, y estos suelos tienen un exceso de agua que no puede ser drenada adecuadamente debido a la falta de permeabilidad. Ahí tenemos una imagen de un suelo saturado. Sus características, que tenemos tres puntos, que es la falta de oxígeno, la compactación del suelo y la acumulación de nutrientes. Como falta de oxígeno, tenemos que en el suelo saturado puede restringir el crecimiento de las raíces y afectar negativamente a las plantas. Luego, en compactación, tenemos que la saturación puede provocar que las partículas del suelo, dificultando la infiltración del agua y el drenaje adecuado. Y por último, tenemos que los suelos saturados tienden a retener los nutrientes, lo que puede llevar a una acumulación excesiva y generar desequilibrios en el ecosistema. Pasamos a los suelos parcialmente saturados, que contienen una mezcla de agua y aire en sus poros. Estas condiciones afectan sus propiedades físicas y mecánicas, como se puede ver en la imagen. Membrana contráctil. Y sus características son expansión y contracción, capacidad de retención de agua, coherencia variable y sensibilidad a la sequía. Como primer punto tenemos que la variación de la humedad puede causar algunos cambios en el sector volumétrico significativos en estos suelos, lo que afecta su estabilidad y resistencia. Luego, en capacidad de retención, estos suelos pueden retener una cantidad considerable de agua en sus poros mientras permiten el paso del aire. Y en coherencia variable, tenemos que sus propiedades mecánicas pueden variar según el grado de saturación, afectando su comportamiento frente a las cargas aplicadas. Y por último, en condición de sequía, estos suelos pueden secarse excesivamente, lo que puede resultar en agrietamiento y pérdida de resistencia. Y por último pasamos a los suelos sumergidos, que son aquellos que se encuentran debajo del agua de ríos, lagos, océanos, mares, entre otros hábitats acuáticos, que están en constante cambio debido a la erosión, la sedimentación y los movimientos del agua. Y como características tenemos que, primero, la vegetación y vida marina. Los suelos sumergidos pueden ser el hogar de una gran cantidad de vida marina como algas y animales. Las formaciones rocosas, los suelos sumergidos pueden presentar formaciones rocosas similares a las que vemos en tierra firme. Y por último, agua clara. El agua debajo de la superficie puede ser sorprendentemente clara y permitir vistas espectaculares de la vida submarina. Y le paso a mi compañero. Y ahora también tenemos lo que son los suelos secos. Para definir lo que es un suelo seco, es aquel donde sus vacíos han sido desocupados completamente por el agua. Este suelo se caracteriza por tener una humedad reducida, generando condiciones poco favorables para el crecimiento de plantas y organismos acuáticos. Algunas características que se pueden ver en estos suelos son el siguiente diapositiva, que presentan una textura áspera y granulada. También presentan una menor permeabilidad y, y menor capacidad de retención de agua. También se puede mostrar una menor concentración de nutrientes, ya que la falta de agua dificulta la disponibilidad y absorción de los mismos por parte de las plantas. Otra de sus características, que puede presentar un pH más alcalino debido a la acumulación de sales minerales. Ahora hablaré acerca de las relaciones gravimétricas. En este caso son la humedad, el peso específico del suelo, el peso específico sumergido y la gravedad específica. Como primero tenemos a la humedad, que en este caso es representada por la letra, bueno, por la letra omega. Eh, la humedad del suelo se representa de manera porcentual y es la cantidad de agua que tiene una masa de suelos comparada con el peso seco de la misma. Como se ve ahí en la imagen, ahí
tenemos el peso del agua dividido entre el peso del suelo multiplicado por 100%. Y bueno, también ahí hay otra imagen donde para encontrar la humedad sería, también lo podemos hallar con el suelo húmedo menos el suelo seco sobre el suelo seco por su 100%. En este caso, ahí como vemos en la primera imagen, hay una muestra de un suelo húmedo y después posteriormente se pasa a calentar el horno, se pasa al horno para calentarlo a una temperatura de 105 grados durante una cantidad de 8 horas para así obtener lo que es el suelo seco, ¿no? Ya que al entrar al horno se evaporará el agua y al final obtendríamos lo que es el suelo seco. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos acá lo que es el peso unitario de referencia. Se representa por la letra gamma, gamma sub cero. Y el peso unitario de referencia es el del agua destilada y a 4 grados centígrados. Este caso equivale a 9,81 kilonewton por metro cúbico. Y es el resultado de multiplicar la densidad del agua por la gravedad. Dado que la densidad es masa sobre volumen y que peso es el producto de la masa por la gravedad. Aquí tenemos otras relaciones, en otras medidas para obtener lo que es el peso unitario de referencia. Ahora aquí tenemos lo que es el peso unitario del suelo. Es el producto de su densidad por la gravedad. Y el valor, claro, dependerá, entre otros, del contenido de agua en el suelo. En el caso del peso específico del suelo seco, se representa por gamma sub D, que es igual al peso del sólido sobre el volumen total. Tenemos el peso específico del suelo saturado, que sería igual al peso saturado sobre el volumen total. Y también tenemos lo que es el peso específico de la fase líquida, representado por gamma W, que sería igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Y por último también tenemos lo que es el peso específico del suelo, que es igual al peso total sobre el volumen total. Ahora tenemos lo que es el peso unitario sumergido, representado por la letra gamma con de esta forma como se ve la imagen. Gamma suprema, pe. Ajá. Y Ujú. bueno, esto supone considerar el suelo saturado y el sumergido, ya que al sumergirse el suelo experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del agua desalojada. El peso unitario sumergido es la situación de la masa del suelo bajo el nivel de agua freática del terreno. Está representado por el peso específico del suelo saturado menos el peso específico del líquido. Por último tenemos lo que es la gravedad específica, representado por G sub S, y es la relación del peso unitario de un cuerpo referida a la densidad del agua en condiciones de laboratorio, y por lo tanto a su peso unitario. Se puede considerar para la muestra total, el G sub T, pero el valor no tiene ninguna utilidad. Así que la fase sólida, que es de vital importancia por describir el suelo, y la fase líquida se asume igual a su unidad, a 1, por ser el peso específico del agua la misma en condiciones de laboratorio. En cualquier caso, el valor de referencia es el peso unitario, pero el peso unitario sería igual al peso específico del agua. Aquí tenemos las relaciones de la gravedad específica en el caso de la gravedad total y el peso específico total sobre peso específico del agua. Eh, la gravedad específica del suelo, eh, que sería igual al peso específico del suelo seco sobre el peso específico del líquido. Y por último tenemos lo que es la gravedad del agua, sería igual al peso específico del líquido sobre el peso unitario. Otra manera en la que podemos relacionar a la gravedad específica sería la humedad, sería igual al grado de saturación por la relación de vacíos
entre la gravedad específica. Y bueno, aquí tenemos otras relaciones por la cual podemos obtener ciertas fórmulas para poder desarrollar los distintos problemas que podamos tener. Bueno, en este caso voy a mencionar dos que si retroceden. Por ejemplo, cuando tenemos un suelo saturado, su grado de saturación será igual a 1 y cuando es un suelo seco, su grado de saturación será igual a 0. Y bueno, hemos propuesto dos ejercicios. Este siguiente diapositiva, por favor. Hemos propuesto dos ejercicios para nuestro tema. El problema dice, se tiene una muestra de suelo con los siguientes resultados de laboratorio. La relación de suelo que es igual a 0,8, la humedad que es igual a 24%, la gravedad específica 2,68 y el peso específico del líquido es igual a 62,4 libras por pie cúbicos. Entonces nos piden hallar los siguientes pesos específicos, ¿no? En este caso el peso total, ahí sería igual a la gravedad específica por el peso del líquido por la suma de la unidad más la humedad sobre la unidad más la relación de vacíos. En este caso, con los datos obtenidos, realizamos la multiplicación de la gravedad específica con el peso del líquido. Al finalmente obtendremos un resultado de 115,2 libras por pie cúbicas. Para el caso del peso del suelo seco, sería igual a la gravedad específica por el peso del líquido sobre 1 más la relación de vacíos. Aplicando la fórmula, al final obtendremos un resultado de 92,91 libras por pie cúbicas. Y para hallar el peso específico saturado, obtendremos un resultado de 120,64 libras por pie cúbicas. Y por último, otro ejercicio que nos dice, el contenido de humedad de una muestra de suelo saturado es 45%. El peso específico de sus partículas es 2,70 gramos por centímetros cúbicos. Calcular la relación de vacíos, la porosidad y el peso específico de la muestra. Y primero, el 45% lo ponemos como 0,45, la humedad. Establecemos la relación que sería el peso del agua sobre el peso del sólido. En este caso, si le damos un peso de 1 gramo al peso sólido, obtendríamos que el peso del agua sería igual a 0,45 gramos. En este caso, aplicando el peso específico del sólido, obtendríamos que el volumen del sólido sería igual a 0,37 centímetros cúbicos. Y para el caso del volumen del agua, obtendríamos un resultado de 0,45 centímetros cúbicos. Ahora, para hallar la relación de vacíos, establecemos su relación que es el volumen del perdón, el volumen del agua sobre el volumen del sólido. Esto nos da una relación de 1,22. Para el caso de la porosidad, tenemos el volumen de los vacíos sobre el volumen total. En este caso nos da un total de 55%. Y como último, cuando nos piden el peso específico, sería el peso total sobre el volumen total, nos daría un total de 1,77 gramos por centímetros cúbicos. Y esas serían algunas de nuestras referencias, profesor, que hemos utilizado para nuestro tema. Eso sería todo. Gracias. Ya, pues, tío. Y a ver, el grupo ya terminó. Sí, lo Sí, confirmo profesor. mañana. Ya, ya. Ya, tío. Hasta luego.
Una llamadita tuve. Ya. Está bien, Jairo, ¿eh? Se reivindicaron. ¿Ya? A ver, ¿qué grupo? Mira, después, Jairo, me envías al WhatsApp ¿El grupo? envías al WhatsApp de, ¿cómo se llama? Del grupo, tu Ya, ya, profesor. exposición, ¿ya? Porque Ahora lo todos tienen envío. que conocer. Ya, profesor. Estuvo claro, ¿no? Está bien, ¿ah? Bien resumido, bien preciso, no mucho palabreo, nada, pero todo ha dado en, como decir en la yugular, ¿no? Ahí está todo cuando es un suelo saturado, cuando es un suelo seco, ¿no? Cuál es la gravedad, es la que estábamos explicando anteriormente, ¿no? Todo. Entonces, ese es tu tema, todo eso es tu tema que te ha tocado. Sí, profesor. Ya, está bien, valió la pena esperarles. A ver, el grupo 4 ya expuso, ahora el grupo 5. O el grupo 5 todavía al final. Grupo 6. Albert, ¿quiénes son los del grupo 6? Sí, profesor, buenas tardes. Ahí Buenas tardes, está. profesor. Profesor, Joel, ¿no? sí, profesor, con mi Joel, compañero Victoria. ya. A ver, A estamos ver, viendo. expongan, suban Ok, nomás su PPT. ok. Yo voy a compartir pantalla. Me avisa, por favor, si se puede visualizar. Sí, ya puedes compartir pantalla. Ya puedes subir nomás tu tema. Ya. ¿Se puede visualizar? Mm, No se visualiza. ok, un momentito. A ver. Ya, ahora sí. Ya, ahí nomás. ¿Quiénes son? Ya somos dos integrantes, Victoria Rejas Alejandro. Iturria y Silva, ¿no? Sí, sí, profesor. Un ratito. Ok. Iturria y Silva. Este es grupo 6, ¿no? Grupo 6, sí, profesor. Ya. A ver, ingresa. Ya, comienza, ya está. Profesor, Clasificación de compañero. los suelos en el sistema SUX y ASHO, ¿no? ASHTO, ¿no? Efectivamente, nos tocó, Ya. hemos elegido clasificación de suelos en el sistema SUBS y el sistema AST. Integrantes, Iturria y mi persona, Silva. Bueno, primero vamos a dar una pequeña introducción, ya que recordemos que, bueno, la mayoría de personas, cuando tú le preguntas a alguien, mayormente te va a poder identificar o va a tener un conocimiento previo de poder identificar entre suelos con arena, suelos con limo, suelos orgánicos. Sin embargo, para nuestra carrera, resulta no ser suficiente con esta información, ya que recordemos que cuando tú dices que un suelo es arenoso, otro suelo es arcilloso, estás subiendo características importantes. Como se diría, pues tenemos todo un rango de características que son importantes, puesto como la relación de vacíos, contenido de humedad, la densidad, la gravedad específica, el límite líquido, y todo esto, al momento de construir, influyen bastante en la técnica, en el desempeño que vamos a tener. Por eso, surgieron estas formas de cómo poder clasificar los suelos. Acá podemos ver el rol de sistema, la clasificación de propiedades índice. Acá podemos ver justo lo que expuso el grupo pasado, la relación de vacíos, contenido de humedad, la densidad, la gravedad específica. Todo esto para diseñar un sistema de clasificación, un lenguaje en el que nosotros podamos saber de forma más certera qué tipo de suelo es en el que estamos trabajando y poder compartir esta información con otras personas. Así que vamos a hablar del sistema SUX y el sistema AXTO, que son los más utilizados. Empecemos con el sistema SUX, que fue creado por el ingeniero italiano Arthur Casagrande. En este sistema, principalmente, se busca describir la textura y el tamaño de las partículas de un suelo, y los suelos se designan por símbolos de grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que el símbolo de cada grupo consta de un prefijo y también de un sufijo. Los prefijos vendrían a ser las iniciales de los nombres en inglés de los 6 principales tipos de suelos.
mientras que los sufijos indican subdivisiones en dichos grupos. Ahora, en esta tablita vamos a poder ver justo lo que estaba hablando, el tipo de suelo y el prefijo, el subgrupo y el sufijo. Se llama Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Acá podemos encontrar la grava, representado por la G, la arena por la S, el limo por la M, la arcilla por la C, orgánico por la O, y también con su respectivo subgrupo. Cuando está bien graduado, se pone la W, pobremente graduado P, limoso M, arcilloso C, baja plasticidad L y alta plasticidad H. Esto acá está, bueno, son las iniciales según inglés. Acá en la parte de abajo pueden ver un pequeño cuadrito con las palabras respectivas, grava, arena, limo, arcilla, y sus palabras en inglés, ¿no? Gravel, sand, así sucesivamente. A ver, con esta tablita formamos las relaciones. Clasificamos los suelos de una forma más acertada, ya que digamos que tenemos una grava, pero una grava que también contiene cierta cantidad de limo, así que podemos representarlo uniéndolo. Como es grava, ponemos la G, y como tenemos limo, ponemos la M, sería GM. Ahora, si tuviese arcilla, sería la GC, y así podemos ir relacionando, precisamente. ¿Qué quiere decir bien graduado y pobremente graduado? Esto tiene que ver con el equilibrio y la distribución equitativa. Bueno, para tenerlo presente. Cuando se dice que está bien graduado, cuando es un suelo bien graduado, en este caso, digamos, arena bien graduada, podríamos decir que el tamaño de las partículas, pues, viene a ser bastante uniforme. Igualmente sería con la grava y así. Ahora, pero sin embargo, con esto, vamos a ver cómo podemos clasificar en este sistema, en el sistema SUX. Y acá empezamos por esto, que en este sistema se divide principalmente entre suelos gruesos y suelos finos. También, también están los suelos altamente orgánicos, pero eso vamos a ver ahorita. A ver, iniciemos. El sistema divide entre suelos gruesos y suelos finos, considerando el porcentaje pasante por el tamiz número 200. Este tiene pues, agujeritos de 0,075, o sea, que son bastante pequeñas. Y si al menos el 50% en peso del suelo pasa por dicho matiz, entonces el suelo es grueso. Y se subclasifica en arena o grava por medio del tamiz número 4. Este es el paso 2. Caso contrario, el suelo es fino y se subclasifica en limo o arcilla según los valores de los límites líquido y plástico. Bueno, los suelos altamente orgánicos deberán ser clasificados como turba. ¿Qué quiere decir turba? Que tiene bastante material orgánico. Y se le pone PT. Acá podemos ver el tamiz, cómo está haciendo el proceso del tamizaje. Ok, continuamos. Haciendo el paso anterior, vamos a llegar a esta tablita, que vendría a ser las divisiones mayores. El inicio, los primeros pasos. Acá podemos encontrar ya dividida la grava, la arena, los limos, arcillas y los suelos altamente orgánicos. Acá puse las iniciales del costadito, G, S, M, C y O, para no olvidarlas, ya que recordemos que estas son muy importantes al momento de clasificar los suelos. Acá podemos ver la grava, que para que sea grava, pues, más de la mitad de la muestra tuvo que haberse quedado en el tamiz. Y aparte de eso, se tuvo que haber usado el tamiz número 4 para otra vez reconocer que es grava. Y que efectivamente el 50% otra vez, usando el tamiz número 4, se haya quedado, ¿no? Pues no haya pasado. Así clasificamos la grava y la arena. Acá podemos ver los tipos de suelos. Sin embargo, aquí no termina, ya que para poder clasificarlo tenemos que tener en cuenta, bueno, tenemos que saber de antemano granulometría. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que saber sobre medición de granos de una formación sedimentaria. Esto va a ser importante al momento de saber si son suelos consolidados o no consolidados. Y acá podemos ver las fórmulas del coeficiente de uniformidad, que es CU, y también la fórmula del coeficiente de curvatura. Okay. Antes de que... para clasificar el suelo, generalmente se deberá conocer esto, la curvatura granulométrica, así como características de plasticidad. Eso es lo que podemos ver acá en la carta de plasticidad. También debemos tener conocimiento acerca de los límites de Adler. El índice plástico, el límite líquido, también el límite
plástico, ¿no? Y la carta de plasticidad. Esta va a ser una herramienta muy importante al momento de poder reconocer los suelos finos, principalmente, aunque también para los suelos gruesos va a ser bastante útil, ya que esto vendría a ser, si pueden ver la forma, pues viene a ser un plano cartesiano, ¿no? Un plano cartesiano que trabaja en cantidad con porcentajes de la muestra de suelo. Y tiene acá trabaja con el índice de plasticidad y con el límite líquido. Podemos ver que está principalmente dividido por dos franjas, estas dos franjas, la línea A y la línea B. La línea A, pues viene a dividir las arcillas de los limos. La parte de acá arriba serían las arcillas, y esa parte de acá abajo sería el verde y el azul, vendría a ser los limos. Y la línea B vendría a dividir, pues, según plasticidad. Ok. Como hemos visto, el primer paso vendría a ser usar el tamiz número 200. Con esto vamos a determinar si es suelo fino o suelo grueso. Digamos que hemos hecho ese paso y hemos determinado que tenemos un suelo fino. Ahora lo que tenemos que hacer, pues, es trabajar con esta carta, con la carta de plasticidad. Y tenemos que reconocer, con un plano cartesiano reconocemos, teniendo estos datos, el índice, digamos que tenemos un índice de plasticidad de 40% y un límite líquido de un 60%. Entonces, unimos estos dos puntos y nos queda aquí, que está aquí, en esta franja amarilla. Y la franja amarilla pertenece a las arcillas de alta plasticidad. Y así podemos, pues, identificar de forma más certera el tipo de suelo. Esto es en el caso de los suelos finos. Ahora, para los suelos gruesos, pues, ocurre algo muy parecido, pero necesitan un mayor análisis. Suelo grueso es cuando más del 50% se queda atrapado en el tamiz 200. Y después de eso tienes que clasificarlo en arenas y gravas con el tamiz número 4 para poder reconocer si son arenas o si son gravas. Ahora, ¿qué pasa cuando de toda la muestra termina cayendo solamente un 5%? Digamos que 5% de toda esa muestra son finos. Estaríamos hablando de arenas o gravas, que serían bien graduadas y pobremente graduadas. Aquí podemos ver la S, que representa las arenas, la P, que es pobremente graduadas, y la W, que significa bien graduadas. Igualmente con las gravas. Por eso le decía que es muy importante tener todas esas iniciales memorizadas para poder trabajar de forma más rápida y eficaz, poder reconocer mejor. Ahora, en el segundo caso es cuando la cantidad de suelo fino en la muestra está entre el 5 y el 12%. Aquí vamos a poder ver que tenemos una mayor variedad de tipos. Acá podemos encontrar, por ejemplo, las arenas que están bien graduadas y también presentan un porcentaje, pues, con la M que significa presencia de limo. La C significa presencia de arcilla. Ahora, igualmente con las gravas. Gravas pobremente graduadas con presencia de limo. Gravas pobremente graduadas con presencia de arcilla. Gravas bien graduadas con presencia de limo. Gravas bien graduadas con presencia de arcilla. Es cuestión de reconocer en este caso. Ahora, para poder reconocer de forma eficaz, acá aplicamos la granulometría. Para poder determinar si efectivamente vendría a ser un suelo grueso bien graduado o pobremente graduado, tenemos que usar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Tenemos que aplicar las fórmulas que hemos sabido. Sobre todo para esta parte de acá. Para la parte que los suelos finos están entre el 5 y el 12%. Tenemos que aplicar tanto la granulometría como los límites de Alzheimer. Tenemos que usar nuestra tablita de plasticidad y tenemos que reconocer según la granulometría. ¿Qué quiere decir esto de acá? SW igual a todo esto. Esto quiere decir que va a ser, la S significa arena, la W significa bien graduado. O sea que va a ser una arena bien graduada, ¿cuándo? Cuando el coeficiente de uniformidad sea mayor a 6. Y
también el coeficiente de curvatura tiene que estar entre el 1 y el 3. Cuando cumpla con estos dos, vamos a estar hablando de una arena pues bien graduada. También, pues si no cumple con esto, estaríamos hablando de una arena que no está bien graduada y que en vez de la W, pues iría a la P. Ahora también, con las gravas también, pues tenemos muy parecido el caso, que sería GW cuando está muy bien graduada, cuando el coeficiente de uniformidad vendría a ser mayor a 4, y el coeficiente de curvatura está entre el 1 y el 3. Y así podemos reconocer de forma más eficaz. Y bueno, acá tenemos la tabla de clasificación que habíamos visto antes. Sin embargo, aplicando todo esto, estos pasos extras que hemos visto, tendría quedando así, la tabla de clasificación. Podemos acá reconocer la grava bien graduada, pobremente graduada, la arena bien graduada, pobremente graduada, grava con contenido de limo, con contenido de arcilla, arena con contenido de limo, que sería arena limosa, con contenido de arcilla, arena arcillosa, igualmente con los limos y las arcillas. Ahora acá podemos ver otra tabla de clasificación, o sea, viene a ser de forma más gráfica de cómo se estaría viendo, pues en cada caso, pues la muestra, ¿no? Cuando la grava está bien graduada, ¿cómo se vería? Cuando está mal graduada, ¿cómo se vería? Recordemos que si quiere decir que está bien graduada, quiere decir equilibrio, distribución equitativa. Cuando haya presencia de limo, presencia de arcilla, cuando la arena esté bien graduada, cuando se presente contenido de limo, cuando haya contenido de arcilla, cuando los limos y las arcillas tengan más o menos plasticidad. Acá podemos ver que el gráfico de la muestra pues va cambiando, ¿no? Con cada uno de estos. Y bueno, acá también los suelos altamente orgánicos, la turba, que en estos no se, que cuando es turba pues no se emplea en lo que hemos visto, sino ya se clasifica como PT. Acá vamos a ver un video de un ejercicio con respecto a la clasificación de suelos en este sistema. Por ejemplo, donde vamos a aplicar lo que vimos anteriormente. A ver, es un video, ¿no? Sí, no se escucha. Sí, creo que no lo puse para compartir el audio, al momento de compartir. Por eso creo que no se está escuchando. A ver. Para el suelo grueso. Nos piden clasificar la muestra 2 por el sistema SUS. ¿Se escucha? Los datos que nos dan son las mallas, nos dan la malla número 4, 40 y 200. El porcentaje acumulado en cada una de estas mallas ¿Sí escucha, no? y el porcentaje que pasa por cada una de estas mallas. Nos dan también el diámetro cuando el porcentaje que pasa es 10%, el diámetro cuando el porcentaje que pasa es 30% y el diámetro cuando el porcentaje que pasa es 60%. Tenemos el límite líquido y el índice plástico. Lo primero que hacemos es analizar el porcentaje que pasa por el tamiz número 200. Por el tamiz número 200 pasa 8%. Entonces, esto es menor al 50%, por lo tanto será un suelo grueso. Ahora, como tenemos un suelo grueso, lo siguiente que vamos a hacer es analizar el porcentaje que pasa por el tamiz número 4. Por el tamiz número 4, el porcentaje que pasa es 75. Entonces, es mayor al 50%, por lo tanto, la muestra 2 será arena, ¿verdad? Como ya conocemos que el suelo grueso es arena, lo siguiente que debemos hacer es analizar el porcentaje de finos que contiene este suelo grueso, ¿no? Recordemos que el porcentaje de finos será el porcentaje que pasa por la malla número 200. Entonces, nos vamos a encontrar en este segundo caso, ¿no? Ya que el porcentaje que pasa en la malla número 200 es 8%, ¿no? Entonces está dentro del 5% y el 12%. Entonces, como ya vimos que el suelo es arena,
vamos a tener que esta arena tiene que ser una de estas 4 clasificaciones. Entonces, ya vimos que debemos utilizar los dos criterios, ¿no? La granulometría y los límites de Atterberg. Entonces, para la granulometría debemos conocer el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Estos los vamos a calcular con estos diámetros que tenemos como datos. Para el coeficiente de uniformidad vamos a tener que dividir el diámetro cuando el porcentaje que pasa es 60% sobre el diámetro cuando el porcentaje que pasa es 10%. Para el coeficiente de curvatura vamos a tener que elevar al cuadrado el diámetro cuando el porcentaje que pasa es 30% sobre la multiplicación del diámetro cuando el porcentaje que pasa es 10 por el diámetro cuando el porcentaje que pasa es 60%. Entonces vamos a hacer espacio para realizar los cálculos. Vamos a ver dentro de estas 4 clasificaciones a cuál corresponde la muestra 2. Entonces calculamos el coeficiente de uniformidad. Vamos a dividir 0.28 entre 0.081. Esto nos debe dar igual a 3.46. Ahora, el coeficiente de curvatura va a ser igual a 0.21 al cuadrado sobre 0.28 por 0.081. Esto va a dar igual a 1.94. Analizamos para ver si la arena es bien graduada. El coeficiente de uniformidad debe ser mayor a 6, pero la muestra tiene un coeficiente de uniformidad de 3.46, por lo tanto no cumple con esta condición. El coeficiente de curvatura sí cumple, ¿no? Pero el coeficiente de uniformidad no cumple. Por lo tanto, la arena será pobremente graduada. Ahora vamos a tener que analizar los límites de Atterberg para ver en cuál de estas dos clasificaciones se encuentra. Entonces, nos vamos a la carta de plasticidad, ubicamos el límite líquido 18, que se encontrará más o menos a esta altura, trazamos una vertical, y el índice de plasticidad, que es 12%, más o menos estará por esta parte, trazamos una línea horizontal. La intersección de estas dos coordenadas nos dará el tipo de suelo al cual pertenecen, ¿no? Entonces, la intersección se ubica en el grupo CL. Finalmente, la muestra 2 será un tipo de suelo SP-SC, que significa que es una arena pobremente graduada con arcillas de baja plasticidad. Bien. Ok, profesor, entonces... Bueno, sería el ejemplo. Ese sería el ejemplo de cómo clasificar en el suelo. No sé Buenazo, cómo está salir. bien, está bien, está bien. Okay. Estén atentos Ahora, todos, ¿ah? Ya, ahora voy a continúa. hacer... Ok. No sé cómo salirlo de de lo que se compartió. Un momentito. Perdón. A ver, ¿ya terminaste, Joel? Todavía, pero falta todavía la segunda parte. El problema es que, Sí. como abrí un enlace que estaba, A ver, con calma, con calma, con calma. Está interesante. Ya está, ya. Ahora sí. Voy a volver a compartir porque se ha salido. Ok. Y ya está, ¿se puede visualizar? Ok. Y bueno, este sería el ejemplo de cómo clasificar, pues, el sistema SUS. Ahora, vamos a ver el sistema ASTO. Para esto paso a mi compañero, Iturria.
Bueno, cuando hablamos del sistema AASHTO, tiene una similitud o está basado similarmente en los mismos parámetros del sistema, del sistema unificado, que había hablado mi compañero, que es el SUPS. Solamente que en este caso, en este sistema, su empleo se restringe más a los proyectos de carreteras y también que en ciertas aplicaciones, en menor medida, incluyen la creación de materiales de relleno también. Y bueno, y también que este sistema también permite determinar la calidad relativa de suelos de terraplanes subadyacentes, subbases y bases. Siguiente. Siguiente. Bueno, en la clasificación de grupos, casi en el anterior sistema también se clasificó unos grupos. En este caso se clasifica, por ejemplo, de A1 hasta A7, que ya son 7 grupos principales, aunque también no se considera un cierto grupo que es A8, que si es que suele ser, ese grupo suele ser de suelos orgánicos. Pero bueno, los suelos clasificados bajo los grupos A1 hasta A3, se puede decir que son materiales granulares, de las cuales el 35% o menos de partículas suelen pasar a través del tamiz número 200, que sería de 35 micrones, o bueno, 0,075 milímetros, por ejemplo. Y bueno, también otros suelos de los cuales que más del 35% pasan a través del tamiz número 200, se clasifican, que son los grupos que faltan, que sean de A4 hasta A7. Y de cual, en la mayoría de estos grupos suele ser domos o también materiales de tipo arcillosos. Siguiente. Bueno, existen varios criterios también en la clasificación, que poco a poco vamos a hablar de esto. Por ejemplo, esos son los tamaños del grano, que esas son las mallas, número 10, número 40 y número 200. También la plasticidad, donde casi se había hablado que es el límite ICO y también el límite plástico y también el índice de plasticidad, que están relacionadas. Y también los tamaños, que ahí abarca los cascajos y los cantos rodados. Siguiente. Por ejemplo, en los tamaños de los granos. Por ejemplo, en el caso de las gravas, su fracción suele pasar de tamiz que de 75 milímetros, las cuales son algo de 3 pulgadas y también es retenido en el tamiz número 10, que son unas 2 milímetros. También en el caso de la arena, está entre el, bueno, tamiz número 10 y que está retenido también en el tamiz número 200. Y en el caso de la limo y arcilla, su fracción o parte pasa del tamiz número 200. Siguiente. Bueno, hablando de plasticidad, bueno, en esta gráfica, bueno, no se ve completo toda la gráfica, pero como sabemos, en la parte de derecha se suele encontrar lo que son los, bueno, que tienen más alta plasticidad. Se puede decir que arriba de la pendiente se encuentra son lo que son los materiales más arcillosos con alta plasticidad, casi en el mismo caso de los
de unificado también. Y la parte de abajo sería también los dimos de alta plasticidad. Es considerado la parte derecha. También pasa lo mismo en la parte izquierda, solamente que en la parte izquierda van a tener una baja plasticidad. En la parte superior de la pendiente la arcilla va a tener una baja plasticidad y también en el limo va a tener una baja plasticidad. Estos, por ejemplo, aquí se suele usar algunos términos, como ese sitting, que sea el término de limo, la cual esto se aplica cuando la fracción de finos del suelo tiene un índice de plasticidad de 10 o menor. Y también en el otro caso que es con arcilla, que se suele ser un término craye y algo por ahí, es aplicado cuando la fracción de finos tiene un índice de plasticidad que es en sí de 11 a mayor. Como se observa, la gráfica, desde cuando tú tienes, por ejemplo, un límite de 40 y 10, límite de 40, ahí se observa que, como había mencionado, va subiendo el índice de plasticidad. Y en la parte izquierda ya sería ya lo menor, que sería de 10 ya para abajo. Ahí se muestra escrito algunos grupos, o también, mejor dicho, los subgrupos de algunos suelos. Como ejemplo, en la parte izquierda tenemos el grupo A4, o también el subgrupo A24. Por ejemplo, en el límite líquido de 20 a 30 se encuentra el grupo A6, o también el subgrupo A12. Siguiente. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de sobretamaños, en sí hablamos de dos materiales específicos, o bueno, dos partículas específicas, que serían, como antes mencionado, serían el cascajo y los cantos rodados. Ahora, el cascajo en sí se puede decir que es un, bueno, fragmento de piedra, que se puede decir que es algo más grueso que la grava, y no, bueno, menos que los cantos rodados. Y bueno, como había mencionado, en este sistema se emplea para las carteras, que para eso también es el cascajo como, ¿cómo decir? Un empleo para el pavimento de carreteras. Bueno, cuando hablamos en estos sobretamaños, estas partículas, al analizar la muestra, llegan a ser excluidas. Pero aún así, el porcentaje de estas partículas, aún así llega a ser considerada cuando se realiza la clasificación del suelo. Por ejemplo, a ver, siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos, como anterior mencionado, por ejemplo, boulders, eso significa los cantos rodados y no, sí, ya, boulders serían los cantos rodados y el cube sería los cascajos, que ahí sería, los cubos serían entre 305 milímetros y están retenidos con 75 milímetros. Así también anteriormente mencionado, cuando también se, por ejemplo, en la arena, la grava, que en la arena se va a encontrar entre el tamiz 10 junto con también con el tamiz 200. Como ahí se ve, se encuentran 2 milímetros y también entre 0,075 milímetros. Y también se encuentran los términos que se habían mencionado, que es el CT y también el CAI. Siguiente. Aquí no.
Por ejemplo, bueno, aquí tenemos ya una clasificación general, por ejemplo, de materiales granulares también con sus mismos subgrupos. Por ejemplo, aquí en el grupo A1, bueno, se encuentran estos dos subgrupos, que es el A y el B. Que aquí, por ejemplo, su índice de plasticidad, a lo máximo, tiene un índice de plasticidad máximo de 6. Y, bueno, en estos suelos tiene unos materiales que serían los fragmentos de roca, grava y arena. Por ejemplo, en el A3, bueno, no se presenta el índice de plasticidad, pero ¿qué tipo de materiales constituyentes tiene este suelo? Por ejemplo, acá, como está escrito, sería la arena fina. En el caso de A2, hay 4 subgrupos, que es 4, 5, 6, 7. Que aquí, si nos damos cuenta, los dos primeros subgrupos que se muestran ahí, que es A24 y A25, están por ejemplo, en el A24, su índice de plasticidad es como máximo de 10, pero en el A25, su índice de plasticidad es de 10, pero mínimo. Y los otros grupos, bueno, se observa que, por ejemplo, el suelo A2C, que este es su grupo, como tiene índice de plasticidad de 11 mínimo, quiere decir que sería más práctico, se podría decir así. También el mismo caso de A27, que tiene 11 mínimo. En el suelo A2, ¿qué tipos de materiales constituyen? Sería, por ejemplo, la grava con limo o arcilla llana. Y entre estos, en esos grupos, que es A1 y A2, tiene una evaluación general de la subrasante, la cual se podría decir que es de excelente a, bueno, que sí, sería recomendable usar estos tipos de suelos. Ahora, siguiente. Y aquí también tenemos otros grupos, que por ejemplo tenemos ahí ya materiales limo arcilla, que ya ahí tenemos los otros grupos restantes, que sería A4, A5, A6, y también los subgrupos de A7. Por ejemplo, bueno, aquí ya se va a presentar el límite líquido, que va a ser en el A4 máximo 40, en A5 mínimo 41, A6 máximo 40, y en los subgrupos y en el grupo 7 mínimo de 41. Por ejemplo, aquí en en estos grupos que son el A4 a 5, como mencionaron anteriormente, aquí va a ser suelos limosos. Entonces, en los otros grupos van a tener suelos arcillosos. Ahora, abajito, se muestra con, por ejemplo, para el subgrupo de A7, 5A, se observa que, esto quiere decir que su IP, o sea, IP se refiere al índice de plasticidad, que esto debe ser menor o igual al límite líquido menos 30. Caso contrario, al otro subgrupo, que era 7,6, donde su índice de plasticidad debe ser mayor al límite líquido menos 30. Y en estos, bueno, ahora, para clasificar un suelo, bueno, mediante estas tablas, por ejemplo, cuando se hace ensayos, por ejemplo,
bueno, cuando haces los datos del ensayo, se debe clasificar de izquierda a derecha. Y también se debe hacer unos procesos de eliminación. Por ejemplo, el primer grupo bueno, ¿cómo dice esto? Siguiente. Siguiente. Bueno, como aquí se ve, tenemos una simbología de los grupos. Por ejemplo, en el A1A, A1B, se muestra que serían los fragmentos de roca, grava, arena. También se muestran las gráficas de las arenas finas, la grava y arena, arcilla o limosa. A4, como se había mencionado, y A5 también sería de suelos limosos. Y lo demás que serían suelos arcillosos y la materia orgánica, que ese sería como el otro tipo de suelo que había mencionado anteriormente, que no están puestos en las tablas, que sería A8, y sería como el suelo orgánico en sí. Y también estarían las otras, que serían una roca sana o también la roca desintegrada. Ahora, bueno, vamos con el índice de grupo. Fíjense. Bueno, para hacer las evaluaciones de la calidad de un suelo como materia para sobrasete de carteras, se va a añadir un número que se va a llamar índice de grupo, que es IG, que esto va a ayudar a describir cuál grupo o subgrupo se encuentra este suelo. Y, por ejemplo, ahí tenemos una forma que nos permite calcular el índice del grupo. Por ejemplo, ¿qué es el F200? Se puede decir que es el porcentaje que pasa a través del tamiz número 200, que esto se llega a expresar como un número entero. También está límite líquido y también índice de plasticidad. Bueno, esta fórmula sería, por ejemplo, F200 menos 35 multiplicado por el 0,2 más 0,005 con el límite líquido menos 40, sumado con otra parte que también sería un índice parcial, que sería 0,01 multiplicado por F200 menos 15 por el índice de plasticidad menos 10. Ahora, en índice de grupo se tiene un índice parcial. Por ejemplo, en la primera parte, que sería un índice parcial, pero de límite líquido, que sea la parte izquierda, y la otra que también sería un índice parcial, que sería de índice de plasticidad. Ahora, bajo este índice va a haber criterios también para calcularlos y también para identificar en qué grupo o si se encuentra en A1 o uno de sus grupos, en el A2 y así. Por ejemplo, que se va a mencionar en lo siguiente. Siguiente página. Por ejemplo, como dije, va a haber unas reglas para determinar el índice de grupo. Por ejemplo, si el resultado de índice de grupo llega a tener un valor negativo, entonces el valor
que se va a considerar, o bueno, se pondrá como que el índice del grupo va a tener como un valor de 0. Eso es lo que se va a considerar. Ahora, si el suelo no es plástico y no se puede, por ejemplo, determinar el límite líquido, entonces, como en casi mi caso, su índice de grupo va a ser 0. Entonces, aquí va a haber unos grupos donde también su índice de grupo va a ser 0. Por ejemplo, como ahí se muestra que los subgrupos de A1, también algunos subgrupos de A2, que es en 4 y 5, y también el grupo A3. Siguiente, no, pues siguiente no. Por ejemplo, ahí vamos a tener otro criterio que es cuando, por ejemplo, se tienen unos decimales en el índice de grupo. Por ejemplo, si evalúa el índice de grupo, calcula el resultado, un número decimal, se redondea al número entero más cercano por los criterios matemáticos que se dan. Pero también hay que tener mucho cuidado al aproximar, porque, bueno, en estos casos, por ejemplo, si el índice del grupo es 3,6, no sale el resultado de 3,6, entonces al índice del grupo lo vamos a evaluar como un 4. Pero en el caso que digamos un índice del grupo, por ejemplo, 5,5, no se va a redondear a 6, bueno, se va a redondear a 6, pero no se va a correr. Por ejemplo, si nos da un índice de grupo de 4,5, no se va a llegar a redondear a 5, sino se va a redondear a 4. Y bueno, por ejemplo, cuando tienes un decimal con 0,5, entonces, ¿cuál va a ser el criterio de aproximación? Bueno, en ese grupo se va a aproximar con el número entero par más próximo, como se había mencionado. Entonces, 4,5, entonces, el número entero par más próximo a ese número va a ser el 4. Así también como el 5,5, su número entero par más próximo a ese va a ser el 6. Y así también. Ahora, a lo siguiente, cuando el índice de grupo de los suelos A26 y A27 debe, atrás, debe calcularse con la parte que es la porción del IP, como había mencionado, que es el índice parcial determinado por el grupo, bueno, no por el grupo, sino determinado por el índice de plasticidad, que es el 0,01 multiplicado por el porcentaje que pasa a través de la matriz número 200 menos 15 multiplicado por el índice de plasticidad menos 10. Ese sería en el caso de esos subgrupos, que es el A2, 6 y el A2, 7 también. Y eso sería todo. Y esa sería la referencia. Muchas gracias. Muy buena, ¿ya? Está bien, ¿ah? Bien, 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 muy bien. 16, ¿ah? Ese va a ser nuestro estándar, el que expone mucho mejor que ellos, 17 será, pues. Y el que pone menos que este grupo tendrá la nota 15, 14 y así. ¿Ya? Entonces, a ver, el grupo 5, ahora sí, Silvia, ¿ya llegaron o no? Sí, profesor, un momento. Ya. Me envía, Alejandro, me envías Joel, me envías al WhatsApp también del grupo para que todos tengan el material, ¿ya? Sí, ya, pero le envío su... Ya, bacán. Listo. ¿Ya? Y si están exponiendo a este nivel,
Tal vez hasta yo les considero hasta el parcial también, que se lo hago pasar, no se preocupen. Porque así, el anterior también, el grupo 3, has puesto bien, ¿no? Bien preciso, bien directo, ¿no? Y las fórmulas pertinentes. ¿Ya? Entonces, a ver, esperamos al grupo 5. Muy buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí, está bien. Entonces, un ratito voy a anotar los nombres. Está, Salarayán, y Fernández, ¿no? Sí, profesor. Ya, pueden empezar nomás. Muy buenas noches, compañeros y profesor. Buenas noches. El día de hoy a mi compañera Silvia y a mí nos tocó exponer sobre la estructura de los suelos según sus partículas sólidas y la granulommetría de los suelos, el lavado por la malla número 200 y los debidos procesos de tamizado y sedimentación, además de las fórmulas de curvaturas. Siguiente, por favor. Para comenzar, comenzaré con las nociones previas, y son las partículas. Las partículas minerales están por lo común íntimamente mezcladas entre sí con la materia orgánica, total o parcialmente unificada en el denominado complejo órgano mineral del suelo. La fracción mineral puede predominar, como en el caso de los suelos livianos, arenosos o gravillosos. Aquí tenemos tres conceptos que vamos a tratar en la exposición, que son textura, estructura y espacio poroso de los suelos. La textura se refiere a las partículas sólidas de distinto tamaño en la materia del suelo. La estructura son dichas partículas que se encuentran agrupadas, dando origen a las unidades estructurales. Y el espacio poroso nace como consecuencia de la textura y la estructura, en donde queda definido cierto espacio que se crea entre estos dos. Estos darán inicio a fenómenos hidrogaseosos y se instalarán en muy variadas especies vivientes que pueblan los suelos. Siguiente, por favor. Aquí comenzamos con las propiedades físicas de los suelos. Las propiedades físicas de los suelos dependen principalmente de 6 requisitos, que son el esqueleto del suelo, el contenido de los coloides, que es una propiedad química, la característica de los coloides, la estructura del suelo y la humedad que hay en él. Las propiedades físicas y químicas de los suelos resultan de la acción combinada de estos factores, y estos factores dan formación a los suelos. Bajo agricultura se agregan la consecuencia de la acción humana. A su vez, también determinan en gran medida la actividad química y biológica, y por lo tanto afectan la capacidad productiva de estos mismos suelos. Siguiente, por favor. Además, otras propiedades físicas que podemos mencionar son la textura, la estructura, el color, la consistencia, la temperatura también, la densidad, la porosidad, así también como podemos agregar una propiedad química a los suelos, que es la acidez o pH. La textura. La textura representa el porcentaje en que se encuentra en el suelo estos tres componentes que son la arena, el limo y la arcilla.
mientras que la primera, la arcilla, su tamaño oscila entre los 0,1 milímetros y a 2 milímetros. Es la última partícula submicroscópica con un diámetro menor a 0,002 milímetros. ¿Para qué es importante la estructura? El conocimiento de la estructura se realiza mediante el estudio de la composición mecánica del suelo y por lo tanto es vital un análisis de esta composición relativa de los tres elementos pertinentes. En la práctica se plantea el problema de establecer el número de fracciones que deben distinguirse y definirlas de acuerdo a estos tres componentes: arena, limo y arcilla. El tamaño de las partículas de limo, la arena y la arcilla pueden variar a escala no humana, hasta incluso en micras, según geología hace miles de años, por lo que seguramente sería imposible observar los cambios en las estructuras en el poco tiempo que dura nuestra vida, ya que estas van cambiando a lo largo de miles de años. A pesar de que los números y fracciones y los tamaños en que se dividen las partículas constituyentes van variando de un país a otro, es internacionalmente acordado la clasificación de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, en su nombre en inglés, International Soil Society, se han adoptado en 1912 y la desarrollada por el Departamento de Agricultura en los Estados Unidos, US Department of Agriculture, USDA. Y esto ha sido unos parámetros acordados internacionalmente para unificar los criterios que permitan la comparación entre un lugar y otro, entre el tamaño de una partícula y otra. Aquí está en las dos escalas, en la escala USDA y la escala internacional. En la escala USDA encontramos las fracciones que son arena muy gruesa, que en sus diámetros de las partículas está de 2 a 1. Retrocede una anterior. Retrocede, por favor. Ok. Aquí podemos hablar sobre el triángulo textual para hablar sobre las clases textuales. Esta propiedad física proviene de cada horizonte. Proviene de la combinación o combinaciones que puede existir entre las fracciones de limo, arcilla y arena. Con este triángulo podemos encontrar el nombre, además de que podemos conocer qué porcentaje hay de limo, arcilla y arena. Aquí en la figura podemos encontrar el diagrama triangular que muestra su composición. En este triángulo encontramos en las esquinas, en los vértices, la arena, el limo y la arcilla, sobre cada uno de los lados. Por lo general, una muestra en el suelo también está constituida por cierta porción de gravillas y cantos, que son eliminados luego del tamizaje. La totalidad del análisis es la que es efectuada sobre la tierra fina, donde los elementos son menores a 2 milímetros de diámetro. Estos constituyentes minerales son agrupados por clases según las escalas representadas. En el esquema podemos referirnos a partículas gruesas del suelo o partículas finas del suelo. Ahora mi compañera pondrá un ejemplo sobre cómo se utiliza el triángulo de texturas para conocer la cantidad de arcilla en la arena. Pon el video, Silvia, por favor. El porcentaje de arcilla.
¿No se le escucha? Sí, sí, profesor. Mi compañera pondrá un video. O vas exponiendo tú también, pues, le vas apoyando, pues. No hay problema. El video está al final. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su canal Cálculos Agronómicos. Nuestro tema de hoy será la textura del suelo. Textura del suelo está determinada por las distintas fracciones granulométricas de arena, limo y agua. Para la clasificación Disculpe, profesor, pero el labio está un poco mal. ¿Cómo? Un poquito se demora. Sí, lo que pasa es que el internet está un poco mal. Ya, está bien, nos vas a pasar los que no pueden los videos, ya los pasas ¿cómo se llama? Por WhatsApp, ya para compartir con todos. Los demás que no pueden, los demás sí pueden estar respondiendo, pe. Ok, profesor. Retrocede, por favor. Espere por un momento. ¿Qué pasó, Silvia? Un momento más. Es que ahorita mi internet está un poco lento, pero... Ya, mire, la próxima semana, prepárate bien, la próxima semana sí me exponen bien el grupo 5 y el grupo 7. Con eso estaríamos, o está bien tu presentación. Ahorita, profesor, el internet está muy lento. Sí, podría responder la otra semana. Ya, mira, queremos que expongan bien, ¿ya? El grupo 5 y el grupo 7 va a exponer la próxima semana, ¿ya, Albert? Muchas gracias, profesor. ¿Cómo? Muchas gracias, profesor. Ya, la Sí, próxima, profesor, pero solo está que... así como el grupo 6, Sí, igualito, el grupo 6 se pasó ya, no, buenazo. en sí... No, profesor, tiene videos, ejercicios ahí, todo. Ya Está pues, bien, solo que el internet me falló. pero la próxima semana sí no hay disculpa, no puedes decir que fue internet, nada, prepárense, váyanse a su casa de su compañera Helen para los dos pongan en un solo, o vayan a la universidad de ahí también, o si no presencial también, pues.
Porque quiero, si hacemos el grupo 5 y el grupo 7, ya podemos programar el parcial ya. ¿Ya? Y la Ya, exposición, profesor. vamos a ponernos de acuerdo si la exposición es el parcial o es porque, ¿y cómo les va la práctica, Albert? Dígame, ingeniero, aquí estoy. ¿Cómo va cómo se llama? ¿Cómo va cómo se llama, pues, Las clases prácticas, ¿no? sí, Al menos con el grupo en el que estoy va todo bien. Hasta ahora no he tenido problemas. El único percance es respecto a los informes, ya, porque hay un ya, alumno que está en otra sección y por ende pertenece a otro grupo. Entonces me comentó que el profesor que da las clases ahí, el ingeniero, pide informes semanalmente. ya, en Eh, nuestro caso no hay problema, pero en nuestro caso ustedes me van a presentar el informe al final todo. ya, está bien. Háganlo bien nomás y ese va a ser su nota de práctica, pe. Ya, al final del curso. Ingeniero, Sí, al parcial uno y después al final el otro, pe. Ah, ya antes del parcial entonces. Ya está A bien. ver, ¿algún comentario? ¿Alguien quiere comentar? María, creo. ingeniero, sí, perdón. Sí, buenas noches. Yo más bien quiero consultar porque yo soy una de las alumnas que está en otra sección de colada los lunes, justamente hoy día. Ya. Y ahí justamente el señor Freddy nos comentó que se hace un informe semanalmente, pero yo mi consulta es si realizaría el informe así como el señor Freddy nos indica o al final del curso le entregaría a su persona. No, al final del curso me van a entregar todos los temas. Por ejemplo, ahorita hemos visto la densidad relativa, los pesos específicos, la clasificación de suelos, el índice, el límite de Attenberg, ¿no? Todos los límites líquidos, límite plástico, los límites de consistencia, todo eso tienen que haber hecho pues en la práctica, ¿no? Y ese de ahí me presentan un informe. Inclusive ustedes pueden hacer un video también de eso, ¿no? Que están trabajando, ¿no? En grupo. Al final Ah, ya, sí. al final, pero, y ustedes hacen pues ahí cuando presentan el informe, tal fecha hicimos tal cosa, tal fecha hicimos tal cosa, tal fecha hicimos tal cosa, así, ¿no? Y van haciendo ordenado y van preparando y con sus formatos, todas esas cosas, ¿no? Claro, y una consulta, o bueno, otra consulta. ¿El formato del informe ya los proporcionó o todavía no tenemos ese dato? No, ya los formatos ya lo tiene pues el señor Freddy. ¿Freddy? Sí. Ah, ya, ok. Está bien. Gracias. Ajá. Ya se le ha entregado ya a él ya. Ya, Sí, entonces, esa era justamente mi consulta. Gracias. ya, Buenas noches. correcto. Ya, pues entonces, Albert, entonces quedamos para el lunes que viene, ¿no? Como el miércoles es feriado, entonces el lunes que viene me pone el grupo 5 y el grupo 7, ¿ya? Ya está bien, ingeniero. Pero sería el grupo 7 y 8 si no me equivoco. No, el grupo 5, 7 sería. Ah, ¿Por ya qué? está bien. Porque ya hasta la semana 7 ya estamos cerrando y la semana 8 es parcial ya. Ya, ¿Ya? está bien. Correcto. Ya, entonces hasta Ingeniero, la... otra consulta. Antes que se retire, ¿el examen parcial sería de manera virtual o presencial? Ya nos ponemos de acuerdo, pues, la semana que viene. Ok, gracias. Con calma nomás, con todo lo que se está exponiendo, todito, y lo que yo estoy enseñando también, todo eso va a venir en el parcial, pues, ¿no? O tal vez se reivindica Silvia con Helen, entonces ya tal vez se les considere también parte del parcial, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Quiero ver el lunes cómo se presenta. Ya, y Silvia, puedes estar enviando también tu exposición, puedes estar enviando al grupo también, para que ellos en ese momento hasta que te pueden hacer algunas preguntas, todo, ¿ya? Ok, profesor. Ya, entonces hasta la próxima semana, jóvenes. Hasta luego, Está bien. chao. Hasta luego, ingeniero.
Disculpe, esto... Ay, ¿fue? Todavía. Disculpe, ya. Entonces, quedamos en que el informe, hasta los temas que hemos visto en laboratorio, será entregado antes del parcial, ¿no? Para que luego no haya dudas de mis compañeros. Terminar de aclarar eso. ¿Sí, no? Al Bueno, final, ya. al final. Al final, Una semana antes del final. ya estoy. Pero prepárenme, a ver, tal vez le dé una revisada, ¿no? ¿Cómo van? ¿Y qué cosas han hecho? También vamos a conversar más adelante, ¿no? ¿Ya? Ya está bien, ingeniero, gracias. Ya, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Gracias, profesor. ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Dijo ingeniero.